Bueno, pues nada, voy a presentar el trabajo que lleva por título El efecto del tipo de jornada en el rendimiento académico, un análisis multinivel. Y bueno, pues todos los que colaboramos en este trabajo, que está en elaboración, pues somos Elena Casquel, yo misma, Luis Vila y Dani Gabaldón. Bueno, la presentación, voy a hacer una pequeña introducción, soberamente veremos la literatura al respecto, os presentaré los datos que hemos utilizado y el modelo econométrico utilizado, los resultados y finalmente las conclusiones. Bueno, en España coexisten, como sabéis, pues dos tipos de jornadas en las escuelas. La jornada continua, que solo hay turno de mañana y por lo tanto los estudiantes tienen todas las asignaturas antes de la comida del mediodía, y luego un horario partido, la jornada partida, que tiene turno de mañana y de tarde. En este caso, pues como podemos ver al lado, estaría explicado, ¿no?, la distribución. En el caso de la jornada partida, pues los estudiantes paran sobre las 10:30 a las 11 a comerse el bocadillo y luego continúan y terminan más o menos sobre las 12:30. Hacen la comida y pues hay un periodo de esparcimiento y vuelven otra vez por la tarde a tener clase. Mientras que en la jornada continua se está instaurando, ¿no?, en el sistema educativo español, pues tiene el almuerzo, este pequeño almuerzo que se comen los niños, los estudiantes, mucho más tarde, y claro, como toda la docencia está acumulada por la mañana, pues terminan o van a comer a la hora de la comida pues muchísimo más tarde. Entonces, bueno, la literatura reconoce que la atención pues sigue los ritmos circadianos que además hemos estado justamente atendiendo a Julia, donde nos lo ha explicado, ¿no?, que además vienen afectados por determinados factores como es la edad y el cronotipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Gabaldón y Obiol pues hicieron una revisión de la literatura y ellos ya concluían, ¿no?, que hay consenso de que los ritmos circadianos pues tienen dos ciclos, ¿no?, dos ciclos de alerta. Uno a principio de la mañana, que empieza a aumentar y alcanza un pico alrededor del mediodía, luego desciende hasta más o menos las 2 y vuelve luego más tarde a aumentar, ¿no?, hasta alcanzar otra vez de nuevo un pico sobre las 4 de la tarde. Bueno, Testiu más o menos encontró exactamente lo mismo para los adolescentes, y Pope también destacaba la importancia, ¿no?, de sincronizar los horarios escolares con los ritmos naturales del estudiantado si queríamos maximizar los rendimientos, que es un poco lo mismo que acabamos de ver en la otra presentación. Vale. Entonces, en estos gráficos pues se ve muy bien, ¿no?, que en el caso de la jornada continua, cuando está cayendo, ¿no?, los ciclos, está cayendo la atención de los estudiantes, ellos están en clase en la jornada continua, mientras que en la jornada partida se adecua mucho mejor a las oscilaciones que presentan los ritmos circadianos de los estudiantes. Por lo tanto, ya a priori, con estos dos gráficos ya sabemos el resultado. La jornada continua pues va a tener un efecto peor en los rendimientos de los estudiantes, pero no obstante queremos comprobarlo estadísticamente. Este es nuestro objetivo. Bueno, entonces hemos utilizado datos de la Comunidad de Madrid, que realiza todos los años un examen estandarizado a los alumnos de tercero y sexto de primaria. Tenemos dos cohortes, para el curso 2017-18 y para el curso 2018-19 solamente hemos utilizado los alumnos de tercero de primaria. Bueno, son unos exámenes que son obligatorios, pero no tienen consecuencias académicas, únicamente proporcionan información tanto al centro educativo como a las familias. Bueno, entonces nosotros hemos cogido como la medida de rendimiento académico de los alumnos las notas que estos han sacado en tres asignaturas: matemáticas, lengua y inglés. Y están en términos estandarizados, ¿no? Hemos quitado la media y lo hemos dividido por la desviación típica. Bueno, con respecto a las variables explicativas o las variables de control, con respecto a las variables individuales, pues hemos utilizado, vamos a incluir el género del estudiante, su nacionalidad, la edad de inicio de la escolarización y luego también variables de familiares, como es pues el número de libros que hay en las casas, el nivel educativo de los padres y también la profesión de los padres. Con respecto a la educación de los padres, como tenemos la educación de ambos progenitores, hemos cogido el máximo nivel de escolaridad y hemos considerado tres niveles, sin estudios primarios, estudios medios y estudios superiores.
Entonces esto lo modelizamos con variables dummies o variables ficticias. Toma valor 1 si, por ejemplo, una familia tiene estudios superiores y 0 en caso contrario. Vale, con respecto a la ocupación de los padres hemos hecho lo mismo. Como tenemos la ocupación de ambos progenitores, hemos cogido siempre el máximo nivel de profesional. Y hemos distinguido las siguientes categorías. No trabajan, ocupación elemental, ocupación media, técnica o directivos. Vale, y con respecto a las variables del centro escolar, pues tenemos en cuenta, obviamente, la jornada, que es nuestra variable objeto de estudio, la titularidad del centro, es decir, si es público, privado o concertado, y luego también la zona en la que se encuentra. En concreto, lo que hemos tenido en cuenta es si el centro está ubicado en Madrid capital o en los alrededores. Bueno, no sé por qué esto de aquí. No sé qué ha pasado con esto de 10 de 10. Es bueno, perdonad. A ver, los estudiantes están agrupados en centros educativos, lo cual es lo lógico, ¿vale? Entonces, esto nos condiciona a la hora de elegir la metodología que vamos a utilizar. ¿Por qué? Pues porque cuando se tienen datos que están agrupados, en nuestro caso, en centros escolares, pues los estudiantes de un centro escolar pues tienen comportamientos más similares entre sí que cuando los comparamos con otros colegios. Entonces, en estos casos, cuando tenemos datos agrupados, en nuestro caso, pues como digo, en centros educativos, pero suele también ocurrir, por ejemplo, cuando trabajamos con empresas, en países. Bueno, el caso es que cuando los datos están agrupados, se dice que presenta la estructura jerárquica, pues se está violando uno de los supuestos de la metodología clásica, que es la independencia de las observaciones. Y en ese caso tendríamos que, o se debe de utilizar modelos multinivel para recoger adecuadamente la estructura anidada que presentan los datos. Y esto es lo que hemos hecho. ¿Vale? La especificación de un modelo multinivel es la siguiente, es bastante similar a lo que conocemos como modelo clásico. ¿Qué es lo que cambia? Que lo vamos a ver ahora. La variable endógena es la nota que sacan los estudiantes, el estudiante I para el centro educativo J. Vale. Esta gamma 00, esa recogería la media de toda la muestra. ¿De acuerdo? Luego metemos las variables X y serían las variables individuales, las variables de los estudiantes, lo que hemos dicho antes, el género, la nacionalidad. Vale. Z serían las variables que recogen las características de los centros educativos, pues si es público o privado. Luego hemos incluido la jornada continua, que es una variable dummy que toma valor 1 si el colegio tiene jornada continua, 0 si la tiene partida. Esta U, veis que aquí aparecen como dos términos de perturbación, mientras que en un modelo clásico solamente aparece uno, aquí aparecen dos. Claro, ¿por qué aparecen dos? Porque este término de perturbación es el efecto aleatorio asociado al centro. Realmente está recogiendo la diferencia que hay entre la media del centro y la media total. Mientras que este otro de aquí, este término de perturbación, que sería el error del individuo, que recoge la desviación del individuo con respecto a la media de su centro. ¿Vale? Esto se ve muy bien con estos gráficos. Por ejemplo, el primer gráfico, este de aquí, recogería cuando tenemos en cuenta un solo nivel. Entonces, tienes unos estudiantes, una variable explicativa solamente para poder dibujar, ¿vale? Si tengo más variables explicativas, pues añadimos más dimensiones y en lugar de una recta pues hablaríamos de un hiperplano, pero la idea es la misma. Vale, cuando ajustamos un solo nivel pues solamente tenemos una media y para cada individuo tenemos un error. Vale, cuando consideramos modelos multinivel, este sería lo que está ocurriendo. Tenemos una media, que es esta de aquí, el gamma 00, que es común para todos los individuos, pero luego, claro, y luego la U, esta de aquí, es la diferencia entre la media del centro, tendríamos aquí dos niveles, el centro y la media general. Y luego, cuando ya me voy a un solo individuo, la diferencia entre el valor de ese individuo con respecto a la media del centro, ese sería el error individual. ¿Vale? Este otro gráfico se ve también muy bien. Aquí tendríamos cuatro grupos, ¿vale? De estudiantes agrupados, se supone que en centros educativos. Entonces, esto es la media general y esta es la media del grupo, del centro educativo. La diferencia, esta es la U, y luego estas diferencias de aquí son las diferencias individuales. Y esto es lo que hace los modelos multinivel, ¿de acuerdo? ¿Vale?
Bueno, ya vamos con los datos. Aquí os presento la distribución de frecuencias de las notas de matemáticas, lengua e inglés, teniendo en cuenta cómo es la jornada. Entonces, en continuo, en la línea continua sería la jornada continua y la que está punteada pues sería la jornada partida. Entonces, como podéis observar, la distribución de frecuencia está ladeada a la izquierda, con lo cual ya esto me está dando, o nos está dando pistas de que los rendimientos van a ser mejores cuando el colegio tiene jornada partida. Esto es lo mismo para la cohorte de 2018 para sexto de primaria, la otra era tercero, y aquí volvemos a tener lo mismo para tercero de primaria, la cohorte de 2019, es decir, se repite en todos ellos. Vale, con respecto a los resultados, se ve muy pequeñito, no se ve nada, ¿vale? Ahora después os comentaré. Vale, para cada una de las asignaturas y para cada uno de los cohortes hemos estimado 3 modelos, ¿vale? El primer modelo, que no está aquí, primero porque ya se veía muy pequeñito como para meterlo, es un modelo vacío, ¿vale? Se le llama así modelo vacío en la literatura porque no metes ninguna variable. ¿Y qué interés tiene? Pues el interés que tiene es que con ese modelo vacío comprobamos, comparándolo con un modelo de un solo nivel, si plantear un modelo multinivel tiene sentido, ¿de acuerdo? Es decir, comparamos estos dos modelos y entonces si tiene ventaja el tener en cuenta la estructura anidada de los datos, pues entonces mejor modelo multinivel. Si resulta que el modelo vacío lo que te está diciendo es los estudiantes de un centro educativo se comportan exactamente igual que los estudiantes de otro centro educativo, pues no tiene sentido montar un modelo multinivel que es más complejo. Bueno, la conclusión a la que llegamos es que sí que los datos son anidados y por lo tanto el modelo multinivel está justificado. Vale, luego metimos la jornada continua, solo la jornada continua porque era la variable objeto de estudio. Entonces lo que tuvimos era un coeficiente estadísticamente significativo para todas las cohortes y para las 3 asignaturas y con signo negativo, es decir, sí que afecta negativamente. Y finalmente pues metimos las variables de control que hemos estado comentando, ¿no? Las familiares, bueno, individuales, familiares y las de los centros. Aquí tenemos para todos. Y bueno, lo que os comentaba, lo que acabo de decir es los modelos multinivel están justificados. Cuando metemos las variables, estas que os he comentado, familiares, de los centros educativos, la reducción de varianza se reduce entre un 20 y un 30%. Como tenemos en cuenta la estructura jerárquica de los datos, pues es una metodología adecuada, la inferencia no sería errónea, sería adecuada. Y con respecto al predictor, ¿no? La jornada continua, que es donde nosotros nos estamos focalizando, hemos obtenido en todos los casos un signo negativo y estadísticamente significativo. Por lo tanto, bueno, y en concreto, para que lo veáis, por ejemplo, en tercero de primaria y para la cohorte de 2018, la diferencia de rendimientos en matemáticas es de 0,12 desviaciones. En lengua es de 0,09 y en inglés de 0,27. Estos resultados se repiten en las otras 2 cohortes y lo que destaca es que el efecto es mayor siempre en inglés. Yo he pensado, debemos indagar un poquito más, si como en los colegios sí que saben que los estudiantes tienen más atención a primera hora de la mañana, ¿no? Y entonces ahí es cuando ponen las asignaturas como más difíciles, ¿no? Matemáticas, lengua, y dejan a final de la mañana y luego cuando es partida pues por la tarde, ¿no? Pues lo que es dibujo, y también inglés es una de las que consideran como menos problemática, y a lo mejor esa es la razón por la cual la diferencia es mayor en esta asignatura. Bueno, con respecto a las variables de control, lo que se obtiene es lo lógico, ¿no? Los colegios privados y concertados tienen rendimientos académicos más elevados. Los estudiantes con hogares donde tienen mayor número de libros o con padres con mayor nivel de estudios también presentan mayores rendimientos, y una de las cosas que hemos obtenido, pero que ya lo obtuvieron en otro trabajo similar pero con datos distintos, es que las estudiantes mujeres presentan rendimientos académicos más elevados, en este caso en lengua y en inglés, pero no en matemáticas. En matemáticas están un poquito por debajo, ¿vale? Bueno, tenemos que estudiar un poquito más. Y nada, como resumen, pues el objetivo del trabajo era comprobar, ¿no?, que el efecto de la jornada escolar, cómo era ese efecto en el rendimiento académico. Utilizamos datos, como os he dicho, de la Comunidad de Madrid. Los resultados que hemos obtenido era que la jornada continua afecta negativamente el rendimiento académico.
¿Cuál sería la implicación de este resultado? Pues lo que estabais comentando antes, ¿no? Belén y Julia, ¿no? Que sobre todo Belén, ¿no? Que se preocupaba. Mi opinión es que deberíamos de revertir, ¿no? Las decisiones que han llevado a cabo los colegios y volver a la jornada partida, que es mucho mejor para los niños. Se veía muy bien en el gráfico, ¿no? Que recogía mejor cómo funciona el ritmo de atención de los estudiantes. Es complicado, ¿vale? Revertir esta, creo que va a ser complicado, ¿no? Porque creo que el profesorado lo sabe, pero no sé si estará por la labor en revertir, ¿no? En volver a la jornada partida. Pero bueno, estos son lo que nosotros hemos obtenido y nada, muchísimas gracias por la atención. Me gustaría preguntarte si tienes ya algún indicio de esta afectación o de cómo puede medirse el efecto de la jornada aquí en Valencia. No sé si hay algún tipo de datos o ya algún tipo de análisis o hay alguna posibilidad de realizar algo a través de algunos datos que hayan proporcionado desde la Consellería o de algunas pruebas diagnósticas. He empezado a participar ahora con los datos de Madrid, pero me consta que Elena Casquel, ¿no? y David han utilizado datos de Valencia. Aquí estamos hablando de 60.000 observaciones. En cambio, nosotros el core que tenemos para Valencia se hizo una voluntaria, tenemos 1.800 observaciones. Y estamos en contacto con Consellería, pero Consellería no está muy por la labor de la normalidad. Pues en cambio, en la Comunidad de Madrid, como Ayuso quiere revertir un poco el modelo, pues nos han facilitado muchos datos y estamos esperando estos resultados. Son bastante buenos, pero todavía no son definitivos porque nosotros lo que buscamos es ver el efecto a lo largo del tiempo, porque la jornada continua se va implantando poco a poco a lo largo del tiempo. Entonces, es como un experimento natural. Ha sido como un experimento natural. Entonces, nuestro objetivo es obtener causalidad. Esto está bastante bien, nos hemos resultados muy buenos, ellos lo van a mantener, pero si lo pudiéramos analizar a lo largo del tiempo y si lo pudiéramos analizar a lo largo del tiempo y ver cómo se incrementa poco a poco, pues podríamos obtener causalidad que sería bastante irreversible. Pero ya digo que desde la Comunidad Valenciana no están por la en Madrid, de momento, parece que nos están facilitando las cosas, nos tienen los datos sin problema. Ahora estamos pidiendo más, a ver si es suerte. Pero bueno, por lo que hemos obtenido, creo que ya son, porque lo de Valencia es que tampoco los datos, me dice, partiendo de 1.200, 1.700 también a 60.000. Hay una diferencia abismal. Y en el caso de Valencia, los datos que han agregado, por ejemplo, o son casos individuales. Son casos individuales, no lo podía hacer multinivel. No nos quisieron dar el centro. En Valencia lo que sale es diferente entre hombres y mujeres. En la jornada continua sale significativa para hombres y difiere mucho entre hombres y mujeres. Son otros resultados. Pero bueno, en Valencia no. ¿Te afecta más a hombres que a mujeres la PTSD? Depende de la materia, afecta de forma diferente a hombres y mujeres. ¿Vale? No se explica de ninguna forma el que dice el por qué esta diferencia entre hombres y mujeres en diferentes materias. A ver, en nuestro caso, con los datos de Madrid, lo que hemos obtenido es que el efecto es mayor en... Sí, que los hombres son mejores en matemáticas y las mujeres en inglés. Pero, sí. ¿por qué? No hemos analizado más. Lo que pasa es que yo siempre he oído que las mujeres somos mejores en lengua y en otros idiomas y en matemáticas, pero siempre he oído eso. Yo siempre he estado en contra porque justamente a mí se me daban mejor las matemáticas y yo siempre he pensado, pues ellas decían que cumplir la regla, ¿no? Siempre he pensado eso. No lo sé. No lo sé si es un poco lo que también se dice muchas veces, de que las mujeres, por nuestra educación o la sociedad, tal, siempre... Perdón, que estaba. Digo yo, si las propias mujeres pensamos que no somos tan capaces con las matemáticas que los hombres y ya nos autoexcluimos, no lo sé, deberíamos de indagar un poquito más, pero sí que hemos obtenido eso. Vale, sí, es que como que pinta que la estigmatización se ha mantenido a lo largo de los años en los coles y claro, pues intentar plantear todos estos cambios cuando hay cosas como estas que son tan... Que todavía no se mantienen, ¿verdad? Claro, genera un poco de desconfianza.
Ya. Y bueno, y el tema también de eso, de crear unas diferencias políticas en Madrid y Valencia, cuando se supone que pueden ser más cercanos políticamente, están haciendo esto de forma distinta, entonces también. Bueno, en Valencia yo creo que tampoco están a favor de la... Claro, sí. En Valencia, con la reunión que tuvimos, también pienso que no están a favor de la jornada continua. Lo que pasa es que son más reacios a ofrecer datos. No sé si me he expresado mal. O sea, no es que sean, sino están más reacios a ofrecer datos por problemas que no lo entendemos, por problemas de confidencialidad, si podemos identificar a los alumnos, pero también están con la misma línea política. Lo que pasa es que en Madrid estos datos son utilizados por otros investigadores, entonces están más acostumbrados a dejar datos. ¿Sabes? O sea, el problema no es la tendencia política, sino la diferente enfoque que tienen a dejar sus datos para hacer los análisis. Es que hemos tenido suerte de no tirar nuestros datos porque hemos tenido bastante suerte. Llevamos tiempo otra vez, ¿verdad? Pero yo no termino de entender qué necesidad de ocultar una información. Sí, nosotros lo entendemos. Digo yo si a lo mejor proporcionar los datos a los investigadores conlleva trabajo, porque no sé cómo nos tendrá, la verdad es que no lo desconozco, pero claro, darte los datos los tienen que organizar y a lo mejor no es tan fácil. Y bueno, pues si no les insistes mucho, pues se les olvida. Podemos volver a insistir a ver si en Valencia nos lo proporciona, pero yo creo que va por ahí. También hay que tener en cuenta diferentes dimensiones. Una es que la institución te ceda los datos, significa que por un lado tiene que prepararlos, tiene que tener los preparados. Por otro lado, si ya se los suelen pedir otras instituciones académicas, los que preparados es mucho más fácil también. Y yo creo que también hay un factor, que cuando hablamos un poquito ayer de él, es el factor postal. Aquí la Consejería de Educación ha tenido y todavía tiene mucho problema con solucionar la gestión en la Consejería de Educación que ha generado todo el tema de La Habana. Hay muchos colegios cerrados, hay miles de alumnos que están siendo transportados en autobuses a otros centros. Entonces, como los recursos también han estado limitados, por eso también estábamos hablando en el equipo de la primera, vamos a esperar, esperamos 6 meses que pasaran de La Habana para volver a pedir y la respuesta ha sido carpetazo. También, por un lado, no digo que sea una excusa, pero sí que es con un convenio los problemas de confidencialidad los dejan bien claros y el funcionario que da los datos está protegido por el convenio. Es decir, no es una excusa tampoco decir que otra institución pública, además, por funcionarios va a coger los datos y les va a dejar en una parada de autobús. Tiene sentido esto, ¿no? Pero sí que es cierto que hay un trabajo que hacer y que quizás la coyuntura no es la mejor para eso, ¿vale? De todas formas, bueno, no cierro la puerta que quizás se pueda hablar con ellos pasado un tiempo de un convenio y se puedan conseguir datos de nuevo, ¿no? Pero lo cierto es que también Madrid es bastante más grande que Valencia y pues que la potencia de los datos, pues al final sí que estamos por las Ns. De todas formas, así mismo es que en diferentes momentos del tiempo, lo que yo creo que interesa es que consigamos la siguiente temporada, ver la evolución, o sea, es lo que estamos detrás, que si lo conseguimos en Madrid, da igual que sea Madrid y Valencia, lo que nos interesa es el carácter experimental con el que se ha implantado la jornada continua, que se ha implantado muy poquito a poco, entonces eso nos permite que el estimador que nosotros tenemos es un estimador, bueno, la aproximación que nosotros tenemos es causal, es verídica, porque lo que tenemos ahora todavía tiene sesgos, que puede cambiar si lo hacemos con el periodo temporal. O sea, lo que más nos interesa, más que sea Valencia, que sea Inglaterra, es que sea obtener toda la serie temporal. Sí, porque claro, lo que plantea Elena es un poco hacer lo que hacen los médicos, que a una muestra les da un medicamento que están probando y a otros es un placebo. Pues nosotros se supone que si tuviéramos datos temporales tendríamos colegios donde han implantado la jornada continua y otros que no. Entonces sería la comparación entre ellos. Sí, pero es una cuestión también que todos los sepan. Con la base de datos que os facilitaron, que os ha facilitado a los estudiantes de la Comunidad de Madrid, ¿era posible localizar centro, tipo de centro? Es decir, el centro también estaba anonimizado. Está anonimizado, pero sí que sabemos las características de eso. Claro, y entiendo que sí que se sabe si ese centro ha cambiado de tipo de jornada, ¿no? Si empezó en una jornada. Es que no, claro, tenemos muy pocos datos, lo que dice Elena. Solo tenemos 2 cohortes. No podemos, lo hemos pedido también, que nos dé toda la discusión, eso también es importante, ¿verdad?
Gracias. Y yo, ya que estamos aquí en el aire, pues hacer un alegato por la defensa de que las instituciones públicas colaboren en la investigación facilitando esos datos. Porque esto en otros países más libres, como les gusta decir, y más democráticos, pues pasa más a menudo, ¿no? Por ejemplo, vas a Dinamarca, estos países son capaces de vincular el dato de registro sanitario con el educacional, con el de impuestos que pagan las familias, con el de renta, y son capaces de determinar los factores que afectan en la manera en la que funcionamos como sociedad, ¿no? Y aquí en España pues, es muy complicado, hay que generar los datos con Scratch, con todo lo que cuesta, de verdad, lo que hemos modelado hasta mañana para ir a concentrar los datos. Es decir, sería mucho más sencillo si todos estos datos ya están recogidos y molestaríamos también menos a la ciudadanía si pudiéramos disponer de los datos que ya una administración pública en un sitio o en otro está recogiendo, con las garantías de anonimato y confidencialidad que nos obligan a todos pues, poder trabajar de una manera con más sentido, ¿no? Y más eficientemente con los recursos públicos, estar financiando varias veces recogida de datos para que no trabajen con competencia.